¿Alguna vez te preguntaste cómo saber si una doctrina realmente proviene de la Biblia o simplemente es una tradición que alguien repitió durante años? Muchos cristianos aman a Dios, pero llegan a conclusiones diferentes porque no siempre estudian las doctrinas de la misma manera. En este capítulo de Biblia para principiantes aprenderemos un método sencillo y ordenado y profundamente bíblico para estudiar cualquier doctrina. Descubrirás que una doctrina no existe para ganar discusiones ni para demostrar quién tiene razón. Dios nos dejó sus enseñanzas para algo más importante: transformar nuestra manera de pensar, fortalecer nuestra fe y por sobre todo acercarnos a Él. Antes de comenzar, necesitamos responder una pregunta muy importante. ¿Qué es una doctrina? Muchas personas piensan que una doctrina es simplemente una lista de creencias o un conjunto de reglas que indican lo que está bien y lo que está mal. Pero la Biblia presenta las doctrinas de una manera mucho más profunda. Una doctrina es una enseñanza revelada por Dios que moldea nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra relación con Él. Las doctrinas forman nuestra cosmovisión, nos ayudan a comprender quién es Dios y quiénes somos nosotros, cuál es el propósito de la vida y hacia dónde nos dirigimos. Por eso una doctrina no tiene valor simplemente porque debamos obedecerla. Tiene valor porque nos conduce a conocer mejor a Dios, a confiar en Él, a tomar mejores decisiones que reflejen su voluntad. Dicho de otra forma, las doctrinas no son el destino del cristiano. Son el camino que Dios nos dio para llevarnos hacia una relación más profunda con Él y hacia la esperanza de la vida eterna. Por eso es tan importante aprender a estudiar correctamente. Veamos ahora un plan práctico que te va a ayudar a investigar cualquier doctrina de la Biblia, con seriedad y respeto por el texto sagrado. Vamos entonces al paso número 1. El paso número 1 es delimitar claramente la doctrina. Por ejemplo, no estudiemos simplemente la salvación, sino definir el aspecto específico que vamos a estudiar. Por ejemplo, la justificación, la santificación, la gracia, la fe, la segunda venida, la resurrección, ¿sí? Mientras más delimitado esté el tema, más claro va a ser el estudio. Eso es lo que debemos hacer en primer lugar. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué doctrina voy a estudiar? ¿Qué creencia voy a estudiar? Y delimitarla bien para estudiarla. Por supuesto, tener en cuenta que lo vamos a estudiar específicamente en algunos pasajes de la Biblia, pero también a lo largo de toda la Escritura. Segundo paso, reunir todos los pasajes principales que hablan acerca de esa doctrina. Y acá quiero hacer una aclaración sumamente importante. Y en donde muchos cristianos fallan. Las doctrinas bíblicas no se sostienen de un solo versículo bíblico. Las doctrinas bíblicas se sostienen de muchos versículos a lo largo de las Escrituras, entendidos en su contexto y por supuesto en el contexto amplio de la Biblia, Hay que buscar todos los textos importantes y utilizar las referencias bíblicas, concordancias, Biblias temáticas que nos ayuden justamente a estudiar esa doctrina especial. Luego, una vez que tenemos los versículos, tampoco, como decíamos anteriormente, debemos estudiar los versículos aislados. El tercer paso es estudiar cada pasaje en su contexto. Es como un rompecabezas, pero cada pieza tiene un valor especial, cada pieza tiene su forma, sus contornos. Cada versículo debemos estudiarlo en su contexto para entender exactamente cómo encaja en otro versículo o en otra parte del gran rompecabezas de la doctrina bíblica. No son piezas por separadas y sueltas, todas en conjunto forman un mismo pensar. Y debo estudiar ese pasaje específico que contiene esa doctrina, ¿Quién escribió este pasaje? ¿Hacia quién estaba dirigido? ¿Qué problema estaba resolviendo ese pasaje? Y de esa forma vamos a poder estudiarlo mejor. Siempre repetimos esto, pero aquí estamos haciendo lo que hemos estudiado en Biblia para principiantes de forma práctica. Contexto del texto, ¿no es cierto? Contexto del capítulo, contexto del libro, contexto del Antiguo o Nuevo Testamento, contexto del escritor y por supuesto contexto de toda la Biblia. Y entonces ese versículo, cuando lo estudiemos de esa forma, ya va a tener una forma, para este rompecabezas que es estudiar la doctrina bíblica. El paso número 4, por supuesto, es entonces comparar con toda la evidencia bíblica que hay alrededor, Reunir todos los textos y ver cómo se complementan unos con otros. Distinguir entre las enseñanzas centrales y las enseñanzas particulares que se pudieron dar sobre esa doctrina, Permitir que los pasajes más claros iluminen a los más difíciles. Y recordemos siempre este principio, que es tal vez el principal a la hora de estudiar la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma.
Si yo tengo muchos pasajes que hablan de una forma y uno que me parece que no está correcto, veo ese pasaje a la luz de los demás pasajes y eso nos va a ayudar a entender mejor la Escritura. Sí, aunque estudiamos los versículos por separados y cada uno en su libro, a la hora de unificar el estudio de la doctrina bíblica tenemos que tener en cuenta lo macro, la mayoría, ¿no? Ese es el cuarto paso, ¿no? Ver la evidencia bíblica. Vamos al quinto paso entonces. Bueno, una vez que hemos estudiado entonces esa doctrina bíblica en versículos particulares y en su contexto y lo hemos unido a otros versículos, ¿no es cierto?, en su contexto también y utilizamos las herramientas, como decíamos, diccionarios bíblicos, traducciones a veces si hay alguna cosa difícil allí. Entonces el paso quinto es descubrir el principio que Dios nos quiere enseñar. Bueno, decíamos anteriormente, la doctrina en sí misma no es un fin, es un camino. ¿Qué es lo que me quiere mostrar Dios con esta doctrina? Estoy pensando en algunas difíciles, ¿no? Ahí el estado de los muertos. ¿Qué es lo que me muestra Dios con respecto a si los muertos van o no van al cielo, si están en el descanso, si esperan hasta la resurrección, hasta que Cristo venga? ¿Y por qué es importante que yo entienda esto? ¿En qué me beneficia? ¿Cuál es la esperanza que Dios quiere darme acerca de esto? Sí, si yo estudio acerca, no sé, del día de reposo, lo mismo, ¿no? Estudiar, bueno, ¿es un fin en sí mismo de ser el día de reposo o es un modo de relacionarme con Dios? ¿Me hace recordar algo a la creación, a la salvación? ¿Qué dicen los textos con respecto a esto? ¿Qué dice con respecto a mi forma de conducirse, ¿no? Ahí en Marcos hay buenas explicaciones acerca del día de reposo dado por Jesús, que hacía el bien en día de reposo y liberaba. Y así un montón de cosas más. Entonces, si estudio una doctrina bíblica, ¿a dónde me está conduciendo esa doctrina? La doctrina bíblica, yo sé que a algunos le puede molestar, pero no es un fin en sí misma. Es el camino para vivir con la eternidad con Jesús. Es el mapa. Si lo seguimos al pie de la letra vamos a llegar, pero no olvidarnos que es el mapa, no el destino. ¿Sí? Así que ver en esa doctrina qué nos enseña eso acerca de Dios, que nos muestra acerca de su amor, de su justicia, de su propósito. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para que esa doctrina bíblica deje de ser una teoría y se transforme en una realidad en mi vida? ¿Qué hago con esto que aprendí? ¿Cómo lo aplico? Y me atrevo a decir algo que inclusive hasta no escribí en el apunte. Una vez que tenés la doctrina bíblica, evitar pensar cómo lo tienen que aplicar los demás y fijarme más bien en cómo lo debo aplicar yo. Si yo vivo esa doctrina, me hace feliz junto con Jesús y yo camino hacia la eternidad por medio de esa doctrina, me va a ser mucho más fácil explicarla y testificar de ella que si simplemente me dedico a criticar a los otros. Entonces es muy importante a la hora de estudiar la doctrina bíblica entender que lo que estoy estudiando es el mapa, saber cómo leer el mapa de la forma adecuada para que me haga feliz y me lleve a la eternidad con Jesús. Ese es el fin de la doctrina bíblica. Mal comprender las doctrinas puede desviarme mi camino. Una buena comprensión de la doctrina me conduce al camino, pero a mí. Y después comparto si tengo que compartirlo, pero cuando me preguntan o cuando tengo la posibilidad de ayudar a alguien sin ser condenatorio por el tema doctrinal. La doctrina debe conducirnos a Jesús. Sexto paso y último, por supuesto, que es parte de lo que estamos mencionando, entonces llevar esa doctrina a la vida diaria. ¿Cómo aplico esto? Estudié la doctrina acerca de la reverencia ante Dios. Bueno, cuando voy a mi iglesia, a mi templo, estoy siendo reverente. Cuando hago mi culto personal, estoy siendo reverente. Cuando me arrodillo ante Dios en oración, estoy siendo reverente. Le enseño a mi familia a acercarse reverentemente a la Escritura. Todas estas cosas que estudiamos las debemos poner en la práctica, ¿sí? Y llevar entonces la doctrina a la vida diaria, ¿no? Quizás notaste algo interesante en lo que estuvimos estudiando o lo que estuvimos viendo en estos 6 pasos. No estamos viendo nada nuevo, estamos viendo un poquito repetido lo que hemos estudiado, ¿no? Cómo podemos estudiar algo, cómo estudiar las palabras, cómo estudiar los temas, cómo estudiar los contextos, cómo estudiar los pasajes difíciles. Todo eso que estuvimos viendo en los videos anteriores lo tenemos que aplicar y lo podemos aplicar a la hora de estudiar una doctrina bíblica. Todas esas herramientas que parecieron hasta ahora, no sé si descolgadas, pero por ahí no tan sujetas una a la otra, ahora nos damos cuenta que se enmarañan, ¿verdad? Y se tejen para que a la hora de estudiar la Biblia lo podamos hacer de una forma sólida. El objetivo de Biblia para principiantes es que estudiemos la Biblia de una manera sólida para que la Biblia sea relevante y trascendente en nuestra vida, para que el mensaje de Dios llegue completo y pueda transformarnos, ¿no? Así que eso es. Una doctrina, recordemos que no es una jaula que limita nuestra libertad, sino que Dios nos la dio para
caminar con seguridad hacia Él. Todas las leyes y las doctrinas bíblicas que existen son un camino para que nosotros podamos tener una mejor relación con Dios y tengamos el camino más allanado para acercarnos a Él. Decime en los comentarios, ¿cuál es la doctrina que te gustaría estudiar? ¿Cuál es la que te gustaría descubrir mejor? Y si ya estudiaste alguna y utilizaste los videos, déjame el testimonio. ¿Qué descubriste de interesante y cómo lo pudiste aplicar a tu propia vida? ¿En qué te hizo bien? Para que otros también podamos aprender y crecer. Te espero en el próximo capítulo de Biblia para principiantes, donde vamos a seguir viendo métodos, formas, herramientas para resolver las cuestiones bíblicas. Recordemos, la Biblia es un libro que se lee con razón y con emoción. A veces tenemos mucha emoción y nos falta la razón. A veces pensamos solo en la razón y no en la emoción. Pero estas dos cosas juntas, esta entrega completa del corazón a Dios y una mente inteligente para estudiar, nos van a ayudar a tener un mejor camino, a recibir mejor el mensaje del Señor y poder caminar en sus pasos. Te espero en el próximo capítulo de Biblia para principiantes.